Hola a todos, este es mi tercer video acerca del coronavirus, de las vacunas y de los mitos que existen acerca de estos. Si quieren ver mis otros dos videos, están en la descripción de este. En este video voy a hablar un poco más de algunos otros mitos que existen acerca de las vacunas y el coronavirus y de algunas preguntas que me han mandado a mi Twitter, @endairatena, que yo siempre estoy dispuesta a contestarlas. Uno de los mitos más comunes que existe acerca del coronavirus es que mucha gente dice, bueno, es como una gripa, así que pues que ya me dé, al fin y al cabo que solo es una gripa. Pero esto no es cierto, esto es como decir que un perro es igual a un elefante porque los dos tienen 4 patas. Es lo mismo el decir que un coronavirus o el SARS-CoV-2 que se ve así es igual a una gripa que se ve así porque los dos entran por las vías respiratorias. Por eso hay que tener mucho cuidado con este coronavirus porque es nuevo, no sabemos cuáles son sus efectos a largo plazo, hay indicaciones de que puede afectar y está afectando al sistema nervioso, lo cual no es cierto con la gripa. Entonces, lo mejor es que nos cuidemos para que no nos dé y no lo contagiemos, ya que a diferencia de la gripa, este virus puede ser más peligroso y puede tener más efectos a largo plazo que ahorita no conocemos. Otro de los mitos y las preguntas que existen acerca del coronavirus es que si te pones un cubrebocas te vas a asfixiar. Y la respuesta es que no, porque estos cubrebocas que estamos usando, los quirúrgicos, son cubrebocas que ya se han utilizado desde hace mucho, desde antes de la pandemia, y que los usan doctores y cirujanos que a veces tienen que hacer operaciones de hasta de 20 horas. Y nunca se ha escuchado el caso de un médico que se desmaye por asfixia mientras está haciendo una operación. Estos cubrebocas están diseñados para que no pasen patógenos a nuestro cuerpo, pero que sí puede ingresar el oxígeno y salir el dióxido de carbono. Entonces, estos cubrebocas son seguros, están probados desde hace mucho tiempo y son necesarios para evitar que se transmita virus y otro tipo de enfermedades. En el caso de los cubrebocas se tienen que poner tapando la nariz y tapando la boca hasta abajo de la barbilla para prevenir que entre virus por cualquiera de los costados o por abajo. También es recomendable que se usen dos, que se use uno quirúrgico y que se use uno de tela arriba, simplemente para mayor protección y para asegurar que esté realmente sujeto y cerca de la cara para que el virus no pueda entrar. He visto cubrebocas transparentes que cubren solamente la parte de arriba y no la parte de abajo. Estos no se tienen que usar porque dejan muy expuesto la parte de abajo de la cara y el virus aún así puede entrar. Hasta puede quedarse por más tiempo y puede ser hasta más riesgo de contagio el usar esos. Así que los más recomendados son los quirúrgicos y los de tela, de preferencia doble. Una pregunta que me ha llegado mucho es, si ya me dio coronavirus, ¿me tengo que vacunar o ya estoy protegido? La respuesta es que aunque ya te haya dado coronavirus de manera natural, aún así te tienes que vacunar y no estás protegido de que te vuelvas a infectar. ¿Por qué? Porque si a ti te da coronavirus de manera natural, como digo, a través de las vías respiratorias, la cantidad de coronavirus que recibes y por la que te contagia es muy variada. Puede ser que estés en un lugar muy cerrado con mucha gente que tenga coronavirus y te entre mucho virus al cuerpo y sea una cantidad grande, o puede ser que a lo mejor es un espacio abierto, pero aún así alguien estornudó, te cayó en la cara y te contagiaste, pero sin tanto virus. Entonces, como mencioné en mi primer video de que el sistema inmune crea un registro, pues imagínense que a la persona que le dio más virus con más carga, pues el cuerpo tiene más de dónde agarrar y hacer un mejor registro para que la próxima vez que entre pueda estar más protegido. Pero si a una persona no le dio tan fuerte o incluso de manera asintomática, pues a lo mejor el cuerpo sí vio que había algo extraño, pero el registro no es tan fuerte. Entonces hay más probabilidad de que te vuelvas a enfermar. Por otro lado, las vacunas están diseñadas para que la dosis que ingrese a tu cuerpo sea suficiente para que el sistema inmune haga un buen registro por mucho tiempo. Entonces, aunque ya te hayas enfermado de manera natural, es mejor que te vacunes aún así para asegurar que tu cuerpo tenga un buen registro en contra del coronavirus y para que si te vuelves a enfermar, sea de manera o muy leve o de manera asintomática. Y también porque para que haya una inmunidad colectiva se tiene que haber vacunado del 70 al 80% de la población mundial. Y para que esto sea posible, tenemos que cuidar que esas personas que aún no se han vacunado
no las contagiemos nosotros. Otra pregunta que se ha escuchado mucho con respecto a las vacunas es: si la primera dosis me la puse de una marca como la de AstraZeneca, ¿me puedo poner la segunda dosis de Pfizer o de Moderna? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque todas las investigaciones de la efectividad de las vacunas, hasta la fecha ahorita que estamos a finales de febrero, solo se han hecho con 2 dosis de la misma marca. Por ejemplo, la efectividad de arriba del 90% de Pfizer se ha visto si te pones la primera dosis de Pfizer y la segunda dosis de Pfizer. No se han hecho investigaciones de qué pasa si se mezclan 2 marcas. Lo que esto puede generar es que ponerse una de una y otra de otra no genere la efectividad que se generaría si te pones una de una y la otra de la misma. Entonces, mientras no haya datos de qué pasa si se mezclan las vacunas, lo mejor es ponerse de la misma marca las 2 dosis. Otra pregunta que se ha hecho es: si tengo coronavirus, ¿se puede quitar con antibióticos? La respuesta es que no, porque el coronavirus es un virus y los antibióticos están dirigidos contra las enfermedades que son de bacterias. Ya luego explicaré la diferencia entre los virus y las bacterias, pero solo tienen que saber que un antibiótico no funciona para nada para combatir al coronavirus. Por ahora no existen medicamentos que eliminen al coronavirus, pero si llegan a existir en un futuro, probablemente van a ser medicamentos antivirales. Otro de los mitos que surgió muy al principio de la pandemia, pero todavía existe, es si el virus puede sobrevivir en superficies, si tenemos que limpiarnos los zapatos con un tapete cuando entremos a lugares o cambiarnos la ropa después de llegar de afuera. Y la respuesta es, afortunadamente, que el virus realmente no sobrevive mucho en superficies. Ya sabemos que como se contagia es por las vías respiratorias y por el aire. Entonces, por eso es que se tiene que usar el cubrebocas, como lo expliqué en mi pregunta anterior, para que el virus no ingrese de esta manera. Pero no hay que preocuparse de que se quede en superficies. Claro está que aún así tenemos que tener un lavado constante de manos, para que si alguien tosió en un lugar y otra persona luego agarra donde tosió esa persona, no se talle la cara y se contagie de esa manera. Otro mito es que midiendo la temperatura puede una persona saber si tiene coronavirus o no. Esto no es cierto, ya que solamente al 10% de los que les da coronavirus se ha encontrado que les da calentura. Entonces, por esto es que no se tiene que usar la medición de la temperatura como un examen de coronavirus. Para esto existen las pruebas PCR y las pruebas de antígeno y de anticuerpos. Otra pregunta que existe es si las vacunas pueden cambiar nuestro ADN. Y primero, para que se entienda un poco más cómo funcionan las vacunas, les pediría que vieran mi primer video en este canal, pero les quiero asegurar que es completamente imposible que estas vacunas puedan cambiar el ADN. Nuestro ADN está adentro de una caja fuerte, adentro de nuestras células, súper protegido, y ni nosotros queremos que nos lo cambien, ni nuestras células tampoco. Entonces, esto lo quiero hacer para asegurar que no haya ninguna preocupación al respecto y para volver a reiterar que las vacunas son completamente seguras. Y bueno, esto ha sido todo. Si tienen más preguntas, no duden en ponérmelas en mi Twitter, @indairatena, o en los comentarios de este video. Y no tienen que ser de coronavirus o de vacunas, pueden ser de cualquier cosa de ciencia, y yo con mucho gusto las contestaré, e incluso podría hacer otro video contestando estas preguntas. Muchas gracias.